Buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la videoconferencia del día de hoy de cálculo integral. Esta videoconferencia inicia primero con la introducción a la antiderivada y vamos entonces a ubicarnos principalmente en el concepto de derivación que se vio el semestre anterior en el curso de cálculo diferencial para poder hablar de antiderivada, que como su nombre lo indica, sería como el proceso contrario. Bueno, entonces vamos a iniciar primeramente recordando el concepto de antiderivada. Perdón, el concepto de derivada. Entonces, inicialmente teníamos una función f de x y a esa función le aplicábamos un proceso que era el proceso de derivación, ¿sí? Derivamos. Al derivar obteníamos otra función que la simbolizábamos como f' de x. Esa función derivada en términos geométricos nos estaba dando la pendiente de la recta tangente a un punto dado en la curva, como es f de x a cualquiera de los x puntos dados. Bueno, eso era derivar. ¿Qué vamos a hacer en este curso, que es el curso de cálculo integral? Pues como su nombre lo indica aquí abajito, vamos a hacer el proceso contrario, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos es lograr revertir ese proceso de la derivación a través de métodos de integración, ¿no? Otros objetivos ya será pues mirar las aplicaciones, mirar series, bueno, lo que se explicó en la clase introductoria de presentación del curso del jueves. Pero entonces, en el primer momento, nuestro objetivo es lograr a través de algún método, a través de algunas reglas o pasos, revertir el proceso de derivar. Por tanto, ya teniendo acá una función que ya de antemano sé que es una derivada, voy a devolverme encontrando la antiderivada o integral. ¿Sí? Entonces, en esa antiderivada o integral yo voy a encontrar no solamente el f de x, que es la función primitiva, sino un conjunto de funciones. Es decir, a esa f de x le voy a sumar una constante y eso me va a generar un conjunto de funciones que llamamos familias de funciones. Donde obviamente la parte más importante de esa familia de funciones es esta f de x, que es la forma básica de la derivada o particular, también se le conoce como, perdón, de la integral como primitiva. Pero que al sumarle el c, que es una constante cualquiera, eso me va a generar una familia de funciones. Entonces, la antiderivada o integral indefinida, lo que me está generando es una familia de funciones. Bueno, en ese orden, digamos, de introducción a nuestro curso, vamos a tomar una definición y un teorema. Entonces, en la definición nos hablan de que una función f recibe el nombre de antiderivada de f sobre un intervalo i si f' de x es igual a f de x para toda x en i. ¿Y qué es el intervalo? ¿Qué intervalo voy a trabajar? Un intervalo del dominio de funciones. Acuérdense que ustedes vieron en cálculo diferencial, en la parte de funciones, pues que una función se definía en un intervalo que era su dominio, ¿no? A veces el dominio era extenso, era todos los reales, pero a veces era un pedazo de esos reales. Y ese pedazo se simboliza a través de un intervalo. Bueno, entonces ya teniendo que f es la antiderivada, vamos a hablar de el teorema que nos define, o bueno, que nos hace
tener más claridad sobre la familia de funciones. El teorema dice que si f es una antiderivada, f mayúscula es una antiderivada de f minúscula sobre un intervalo i, entonces la antiderivada más general es f de x más c, esa familia de funciones. Donde c es una constante arbitraria. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace que sea una familia de funciones SC? Miren que en la definición inicial no hay un C, entonces ahí hablo de un antiderivado, también se le conoce como primitiva. Pero ya en el teorema hablo de muchas, ¿cierto? Una familia de funciones. Porque C es una constante arbitraria, entonces puede tomar infinitos valores. Vamos entonces a ver un ejemplo, a desarrollar un ejemplo que está pues ahí ya también desarrollado en las diapositivas y por eso yo les pedía una primera lectura para hoy, pero lo vamos a desarrollar aquí con tablero y lápiz para poder conceptualizar un poco mejor. Entonces vamos a partir de una función f de x igual a x al cuadrado y vamos a encontrar su antiderivada. Entonces yo tengo que f de x es igual a x al cuadrado. Esta es la función que yo tengo. Y voy a encontrar su antiderivada. O también llamémosla, ya hablemos un poco más elegante, o integral. Indefinida. Entonces, esa antiderivada es una función f de x, que es la primitiva o antiderivada particular, más una constante. Pusimos este ejemplo, o el cálculo de Stewart nos sugiere este ejemplo porque pues no necesitamos tener todo un conocimiento completo de tablas de integrales, sino simplemente podemos a través de este ejemplo ver el proceso contrario que es la antiderivación. Entonces yo tengo acá este tipo de función, es una potencia, ¿cierto? Como es una potencia, vamos a partir de algo que nosotros conozcamos. Nosotros no sabemos antiderivar, eso es lo que vamos a aprender en este curso, pero sí sabemos derivar. Entonces vamos a repasar cómo era la derivada de una potencia. Entonces repasemos. Tenemos la derivada de una potencia, aquí tengo x a la 4, por ejemplo. Esta es una potencia y me piden que la derive. Vamos a repasar lo que vimos el año pasado en derivadas. Entonces, la derivada de x a la 4, ¿cuál sería? Entonces, recuerden, el exponente multiplicaba 4 por, como el exponente es 4, multiplicaba por x a la 3. Entonces, miremos aquí hay dos cosas importantes. Primero, vamos a comparar los exponentes. Exponente inicial, exponente final. Para de 4 a 3, ¿qué era lo que se hacía o lo que decía la fórmula de derivación? Al exponente original le restábamos un grado. Entonces, si era x a la 4, su derivada iba a darme con x a la 3. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos claro que en la derivada, el exponente se le resta 1. Ahora, otra cosa. El exponente original pasaba a multiplicar la función. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? David. Entonces, eso era lo que se hacía en la derivada. Entonces, estamos viendo el concepto para los dos compañeros que acabé de saludar. Estamos viendo el concepto de antiderivada y cómo hallarla de manera intuitiva sin tener que usar una tabla de integrales. Entonces, estamos haciendo un ejemplo, el ejemplo del libro, que parte de una potencia x al cuadrado. Entonces, la potencia x al cuadrado me piden que halle la antiderivada o integral.
como ya se explicó hace unos minutos, la integral o antiderivada es el proceso contrario de derivar. Entonces, para poder encontrar esa antiderivada, vamos a repasar lo que ya conocemos. ¿Qué sabemos? Sabemos derivar, ¿cierto? Eso lo vimos el semestre anterior. Entonces, puse este ejemplo. X a la 4. ¿Cómo se deriva X a la 4? Aquí estamos derivando. Entonces, el exponente original pasa a multiplicar la nueva función, que es 4. Y el nuevo exponente sale de coger el exponente original y restarle 1. Así derivábamos, ¿cierto? Ahora mi proceso, como es integrar, es el proceso contrario. Entonces, voy a escribir acá. Entonces, vamos con f de x. Es igual. Entonces, voy a ir primero con el exponente. Dice, en la derivación, el exponente era coger el original y restarle 1. Entonces, en la integración, ¿qué será? A ver, ¿ustedes qué dicen? Si es el proceso contrario, ¿qué será? A ver, no me dejen hablando sola. Muy bien, David escribió en el chat, sumar, ¿cierto? Entonces, tengo yo x, entonces el proceso contrario es sumar. Como en mi original está x a la 2, entonces si le sumo 1, ¿no? No le sumo cualquier cosa, porque si en la derivada restaba 1, en la integral sumo 1. Entonces quedaría 2 más 1. Ahora miremos. El exponente pasaba a multiplicar acá en la derivada, ¿cierto? En la integral, como es el proceso contrario, lo contrario de multiplicar, ¿qué sería? Muy bien, David. Dividir. Entonces, dividir, como estamos usando lenguaje de fracciones, entonces dividir va en el denominador. Entonces, mi exponente, ojo, en la derivada, miren que este pasaba a multiplicar, pero era el exponente antiguo. En la integral, como es lo contrario, es el exponente nuevo. ¿Qué exponente nuevo tenemos? 2 más 1, o sea, 3. Ese 3 lo pongo acá. Más c, porque es la integral indefinida o antiderivada. Cuando me dicen así, estoy dejando toda la familia de funciones. Ahora, para mi respuesta, pues yo no voy a dejar eso así como tan feito. Entonces lo escribo bien, quedaría x a la 3 sobre 3 más c. Esta sería mi familia de funciones, que es la antiderivada o integral de x al cuadrado. Entonces ya voy a borrar este repaso que lo usamos para obtener nuestra integral. Bueno, entonces yo creo que quedó claro el concepto de proceso contrario, ¿no? La integral es el proceso contrario de la antiderivada. Perdón, de la derivada, es el proceso contrario de la derivada. Ahora vamos a mirar por qué es una familia de funciones, por qué C hace que sea una familia de funciones. Entonces, para eso voy a poner aquí la página de internet. Esto fue algo que se me olvidó decirles el martes. Para las graficaciones vamos a usar GeoGebra. Entonces, quien no lo tenga, lo puede bajar. Es gratuito, es software libre. Entonces, pongo GeoGebra y por acá dice las descargas. Ustedes lo pueden trabajar. Voy a usar en este momento la calculadora online de GeoGebra. Entonces, este C es lo que hace que sea una familia de funciones. Si no tuviera este C, esto sería la integral sería una sola función. Entonces acá, x a la 3 dividido en 3. Ok, esta es la función, ¿cierto? Ahí sería una simple función.
Pero, ¿qué es lo que hace que esto sea una familia de funciones? Entonces, el x al cubo sobre 3 le sumo el c. El c es lo que hace que sea una familia de funciones. Entonces, voy a llamar a esta g. No la llamo igual que la anterior y no lo puedo usar en mayúscula porque GeoGebra las mayúsculas las interpreta como matrices. Uso otra letra para que no me vaya a borrar la anterior. Entonces, g de x es igual a x al cubo dividido en 3 más una constante c, más c. Listo. Entonces, miren que cuando yo le pongo aquí c, ¿qué hace GeoGebra? GeoGebra interpreta que esto es una constante cualquiera. De hecho, tiene infinitos valores para esa constante. Pero como esto es una graficadora, él no puede trabajar con datos infinitos. Entonces, ¿qué hace? Me crea un intervalo para poder dibujar esas familias de funciones. En este caso, él automáticamente lo crea de menos 5 a 5. Ya si ustedes lo quieren ampliar, pues van aquí a propiedades y en propiedades ya ustedes deciden si amplían o no amplían el intervalo. Bueno, entonces, ¿qué esta C al ir cambiando, haciéndose positiva, haciéndose 0, 0 quedaría como x al cubo más 3, o haciéndose negativa, lo que ustedes notan es que es una familia de funciones que tiene una forma básica, pero que se puede trasladar, bien sea hacia la parte positiva del plano cartesiano o hacia la parte negativa. Y no es una traslación cualquiera, es una traslación netamente vertical. Entonces voy a ponerle aquí la animación y ahí nos va graficando todas las familias de funciones que hay entre menos 5 y 5. Entonces S más C hace que me dé esa familia de funciones. Hasta ahí. ¿Estamos claros, chicos? ¿Nos queda claro por qué es una familia de funciones ahora sí? Bueno. Voy a cerrar acá, entonces. Y seguimos. Ahora, para este ejemplo, se pone de primeras este ejemplo porque es un ejemplo intuitivo que fácilmente, simplemente entendiendo que la antiderivada es el proceso contrario de derivación, podemos obtener nuestra integral. Pero pues hay funciones, y de hecho la mayoría de funciones no son así de fáciles de sacar, simplemente aplico el proceso contrario así de una tan fácilmente. Para eso se tienen unas tablitas de integración. Vamos a empezar con una tablita básica de integración y luego si vamos a pasar pues a las tablas, a medida que vayamos desarrollando las temáticas, vamos a pasar a las tablas ya grandes de integración. Pero vamos a empezar con unas básicas. Bueno, para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a empezar con esta primera tablita que está también en el libro de cálculo y de esta primera tablita vamos a tener en cuenta una cosa. Ustedes dirán, ay, pero ahí no aparece la más C, no aparece la constante. Entonces, ¿por qué no aparece la constante? Porque nos están dando la antiderivada particular, o sea, solo esta parte. Quiere decir que a todas hay que ponerle luego el más C. En esta tablita, nosotros vamos a usar para el ejercicio que está aquí planteado, vamos a usar estas. C por f de x. ¿Qué significa C por f de x? ¿Qué es lo que me dice ahí? Que si yo tengo una constante, perdón, si tengo una constante que multiplica una función, su antiderivada particular es esa misma constante multiplicando a la función integral. Recuerden que la f mayúscula es la integral o antiderivada. ¿Sí? Dicho de otra manera, si hay una constante que multiplica una función, esta no afecta en nada, sigue multiplicándola y ustedes sacan la antiderivada de la función. Esta segunda, si hay una suma de funciones, también podría ser resta. Su antiderivada es la antiderivada de cada una de ellas y la suma o la resta según esté ahí los signos. La tercera, que fue la que usamos, que es la de potencia, si yo tengo un x a la n, x elevado a un exponente,
cualquiera, puede ser positivo o negativo, salvo este. Este es el único que no puede ser, -1 no. De resto, cualquier valor positivo, negativo, decimal, fracción, irracional, cualquier tipo de número menos el -1. Entonces, su antiderivada particular es, coja la función, coja x, y el exponente le suma 1, y ese mismo exponente lo pone en el denominador, porque está dividiendo. La otra que vamos a usar para este ejercicio es seno de x. La función seno de x, su antiderivada particular, es menos coseno de x. Las otras no es que no las vayamos a usar, sino que para este ejercicio primero, pues no los vamos a usar. Sin embargo, las repaso con ustedes. La integral o antiderivada de 1 sobre x es logaritmo natural de valor absoluto de x. Recuerden que siempre que vayan logaritmos, independientemente de cuál logaritmo sea, siempre va a valor absoluto de x por cuanto los logaritmos solo están definidos para los valores positivos. Esta que es de las más chéveres, que es la exponencial, la integral de e a la x es e a la x. Y es obvio, chicos, porque recuerden que cuando ustedes vieron derivadas, la derivada de e a la x es ella misma. Entonces, esta exponencial es muy bonita porque su derivada y su integral es ella misma. La integral o antiderivada de coseno de x es seno de x. Esta que vamos a usar ahorita, la antiderivada o integral de seno de x es menos coseno de x. De secante al cuadrado de x es tangente de x, de secante por tangente es secante de x. Para las integrales de las trigonométricas inversas, pues hay varias. Vamos a centrarnos en este primer momento en estas dos. 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado es seno a la menos 1 de x. Y la otra, 1 sobre 1 más x al cuadrado es tangente a la menos 1 de x. Recuerden que también se puede usar en este lenguaje que es el de arco. Arco es el mismo que la función inversa de la trigonométrica. Entonces, arco, en este caso, arco seno de x. Y para tangente a la menos 1, arco tangente de x, ¿no? La notación es la misma. Pongo las dos porque, pues, dependiendo el profesor con el que trabajaron, pues uno a veces prefiere o la notación arco o la notación tangente a la menos 1. Bueno, y las dos últimas, que son las hiperbólicas, coseno hiperbólico de x, su antiderivado integral es seno hiperbólico de x. Y seno hiperbólico de x, su antiderivado integral es coseno hiperbólico de x. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Dice acá, encuentre todas las funciones g, tales que g' de x es igual a 4 seno de x más 2x a la menos 5, perdón, 2x a la 5 menos raíz de x sobre x. Ese es el que vamos a resolver. Entonces, este es nuestro ejercicio. Bueno, para resolver el ejercicio, este o cualquier otro, lo primero que hay que hacer es revisar que la función tenga un lenguaje que me convenga, que sea conveniente para poder hallar fácilmente su integral. Entonces, lo primero, siempre, primero es revisar que el lenguaje sea conveniente. Entonces, así como lo tenemos acá, ese lenguaje no es conveniente. ¿Por qué? Entonces, miren, primero yo tengo una x que está con una raíz. Si ustedes miran acá y acá, no hay nada que esté con la raíz de x solita y en el numerador. No hay nada en ese lenguaje. Entonces, este lenguaje con raíz de x no me sirve. Ahora, miren, tenemos variables arriba y variables abajo. Si ustedes miran acá, en esta columna, y en esta columna o la variable está en el numerador o está en el denominador, pero no está en las dos. Entonces, está más que claro que ese lenguaje no me sirve.
Para seno, pues para seno sí no hay ningún problema porque hay un 4 que lo multiplica, pero eso es una constante. Y por la primera propiedad, pues no hay ningún problema. Y seno está eh, en términos simplificados, no hay ningún problema. Entonces, el problema del lenguaje está acá. Ese es el que toca arreglar. Entonces, como vamos a arreglarlo de manera que nos convenga. ¿Mm? Dije arreglarlo, eso es importante que quede claro, ¿no? No voy a cambiarlo, porque si yo cambio la función, pues estoy haciendo otro ejercicio diferente al que me están poniendo. Voy a arreglarlo, es decir, dejar la misma función, pero en un lenguaje más arregladito que me convenga para hallar la integral. Entonces yo tengo aquí, vamos a hacer el primer arreglo. G' de X es igual. Entonces la primera, 4 seno de X, no hay ningún problema. Más 2X a la 5, no hay ningún problema. Menos, aquí, raíz de X. Yo lo quiero poner como X elevado a un exponente. Voy a quitarle esa raíz. Para quitarle esa raíz yo puedo hacerlo aplicando las leyes de los exponentes. A ver, ¿quién me ayuda ahí? ¿Cómo hago para que raíz de X quede escrito como X elevado a un exponente? ¿Cuál sería ese exponente para que queden igualitos? Solo con el lenguaje que me convenga. A ver, Sandra, David, Jonathan. ¿Cuál sería el exponente? Ley de los exponentes, a ver. ¿Sí me están escuchando, chicos? Bueno, voy a dejarlo acá entonces. X a la 1/2, ¿no? Por exponentes, regla de los exponentes. Si yo tengo la raíz cuadrada de X, recuerden que cuando es cuadrada no se escribe, pero aquí se supone que es un índice 2. Entonces, el exponente quedaría X a la 1/2. Voy a quitar este. Y el denominador es X. Bueno, el numerador ya lo arreglé, pero todavía no es el lenguaje que me conviene. Entonces, vuelvo a escribir G' de X. La primera, 4 seno de X igual más 2X a la 5. Como el denominador es X, yo puedo distribuir el denominador. Entonces, 2X a la 5 sobre X menos X a la 1/2 sobre X. Y ya casi lo tengo de un pelito, mi lenguaje conveniente. Entonces queda 4 seno de X, que no pasa nada, más 2. Y acá tengo X a la 5 sobre X. Tengo las bases iguales, los exponentes se restan por propiedades de los exponentes. Entonces, si las bases son iguales, los exponentes se restan y siempre se restan en el orden de exponente del numerador menos exponente del denominador. Entonces queda X a la 5 en el numerador y abajo no tiene exponente, se supone que es 1. Entonces, 5 menos 1 da 4. Listo, seguimos. Menos. Voy a tomar ahora este. Lo mismo. Tengo bases iguales, los exponentes se restan. Entonces, quedaría X, 1/2, porque siempre se arranca con el numerador menos el exponente del denominador. 1/2 menos 1 da menos 1/2. Y listo. Ahora sí tenemos la función dada. Miren que aquí no he integrado nada. Tengo la función dada en el lenguaje que me conviene para poder integrar. Hasta ahí, chicos, esa primera parte. ¿Bien? Aquí mientras saco la pluma.
Listo. Entonces, este es mi lenguaje conveniente. Este es. Ahora sí voy a integrar o hallar la antiderivada. Recuerden que integrar es hallar la antiderivada, pero bueno, ya empezamos a hablar en forma formal. En el lenguaje del curso. Entonces vamos a integrar. Entonces vamos a hallar la integral. Entonces para la integral, como nos piden que encuentre todas las funciones, entonces quiere decir que yo debo encontrar g de x más c, porque son todas las funciones, es decir, debo encontrar toda la familia de funciones. Entonces arranco acá. G de x igual a. Entonces, voy a empezar con esta. 4 seno de x. Entonces, miro la primera. Es una constante. Para integrar la constante que multiplica, sigue la misma constante. No pasa nada. Entonces, el 4 sigue igual. Seno de x. Entonces, busco aquí seno de x. Mírenla acá. Su antiderivada particular es menos 4x. Entonces, debo escribirlo acá. Pero ojo con cuidado de ponerlo entre paréntesis, porque si no le pongo paréntesis quedaría como 4 menos el coseno de x. Y 4 no está restando, está multiplicando, ¿no? 4 menos coseno de x. Hasta ahí, esa primera parte mientras cambio el color. ¿Vamos bien? ¿Se me quedó alguien? ¿Ok? Muy bien, David. Bueno, entonces vamos a la segunda parte. Voy a usarla con azul. Entonces, lo mismo. El 2 está multiplicando a la x a la 4. Entonces, el 2 es simplemente una constante, sigue ahí. X a la 4 es una potencia, entonces funciona de esta manera, donde para mí el n es 4. Entonces, quedaría x a la n más 1, o sea, 4 más 1, 5. X a la 5. Sobre, dice el mismo exponente. Entonces, n más 1, que en nuestro caso era 5. 2 por x a la 5 sobre 5. Mientras cambio de... ¿Vamos bien ahí? Menos porque dice menos ahí, hay que conservar el signo. Ahora vamos con el verde. Menos un medio, esto también es potencia, miren, también es potencia. No hay problema porque dice menos un medio. Aquí dice el problema está en n diferente de menos 1, ¿cierto? Pero el problema estaría en menos 1. Menos 1 no es menos un medio, entonces me sirve. Entonces quedaría x a la, a ver, hagámoslo aquí al radito, menos un medio más 1. Esto me daría 2 menos 1 acá y 2 por 1, 2, o sea, me daría un medio positivo. Entonces quedaría x a la 1 medio sobre, como el denominador es el mismo, 1 medio. Listo. Hasta ahí, mientras borro aquí esta cuenta, ¿vamos bien? David, Sandra, Jonathan, ¿o se me quedó alguien por ahí colgado? Hable ahora, que para eso es el curso. Bueno, David me dice que todo bien. Me faltaría Sandra y Jonathan. ¿Cómo van? Si quieren usar el micrófono, Bien. lo pueden usar. ¿Bien, Jonathan? No, bien. Yo estoy tomando unos apuntes, más sin embargo, cualquier cosita vuelvo y reviso la grabación. Ah, bueno. O me interrumpe, me dice, profe, pare ahí que me quedé perdido. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, ok. Entonces, aquí ya está la respuesta. O sea, ahí ya está la integral. Pero, pues, ustedes saben, somos ingenieros, somos gente muy pulida, muy elegante, pues no vamos a dar una respuesta así de fea, ¿no? Toca hacer las operaciones y ponerla con el lenguaje matemático bonito que corresponde. Entonces, la respuesta sería la siguiente. Entonces, respuesta g de x es igual a
4 por menos coseno de x, para que no quede ningún tipo de duda de que el 4 multiplica y que coseno de x es negativo, pues se pone así, menos 4 coseno de x, más 2 quintos de x a la 5, ese sí no hay ningún problema, menos x a la 1/2 sobre 1/2. Ustedes saben que por lenguaje matemático, pues uno no deja en los denominadores fracciones. Entonces aplicamos lo de producto de extremos sobre producto de medios. Entonces, producto de extremos, 2 por x a la 1/2 sobre producto de medios, 1, y aquí el denominador de x es 1 también, entonces denominador 1. Cuando el denominador es 1, pues no se escribe. Más c. Esa es una respuesta que sí está como al nivel y a la altura del curso, ¿cierto? Porque uno siempre entrega las respuestas bien escritas. Bueno, la otra forma, a algunos no les gusta dejar x a la 1/2, sino con raíz cuadrada. Pero cualquiera de las dos es correcto. Menos 4, rapidito, coseno de x, más 2 quintos de x a la 5 menos 2. Entonces, en vez de en vez de x a la 1/2, escribimos raíz de x más c. Siempre más c porque aquí me pidieron la general. Y la general es una familia de funciones, es una integral indefinida. ¿Listo? ¿Correcto? Bueno, entonces hoy no alcanzamos sino a hacer 2 diapositivas porque la clase de hoy es cortica. La del jueves sí es más larguita, alcanzamos a ver más tema. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio que es parte de esto, pero que le agrega unas condiciones en particular. Es decir, yo hallo la derivada, la integral, perdón, general con el más c, pero agrego unas condiciones que hace que yo pueda de esa familia de funciones extraer una en particular, que es la que a mí me interesa. Entonces, bueno, seguimos con nuestra tablita inicial. Recuerden que esta es la tablita inicial, ¿no? Vamos a ir alimentando esa tabla porque eso al final va a terminar más larguita. Entonces, tengo esa tablita inicial y me piden el siguiente ejercicio. Dice, encuentre f, miren que ese f está con minúscula. Encuentre f, si está con minúscula, quiere decir que es una sola. Si f' de x es toda esta función, e a la x más 20 que multiplica a 1 más x al cuadrado, todo a la menos 1, y f de 0 es igual a menos 2. ¿Qué significa ese f de 0 igual a menos 2? Significa que cuando, recuerden este 0, aquí, que cuando x vale 0, la imagen, que nosotros en el plano cartesiano la dibujamos en Y, la imagen es igual a menos 2. Esto de acá, miren que el ejercicio anterior no me lo daba, porque el ejercicio anterior no le importaba una función en particular, sino todas las funciones. Cuando me dan este tipo de información, a esto se le conoce como condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Es decir, es encontrar de esa familia de funciones que me va a dar inicialmente una en particular, la que cumple esas condiciones iniciales. Entonces vamos a ver los pasos. En el compendio está desarrollado ahí con la misma letra del libro, pero me parece que pues le falta un poquito más explicar los pasos. Entonces vamos a empezar. Primero, siempre chicos, revisen el lenguaje. Que el lenguaje en el que esté escrita la función sea conveniente. Siempre. A veces de una el lenguaje es conveniente, a veces no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. F' de x igual a e a la x más 20 por
1 más x al cuadrado a la menos 1. Si uno observa, este primero no hay problema, ¿cierto? ¿Dónde vendría a ver el problema? Sería acá, en este, porque es una expresión que está elevada al exponente menos 1. Entonces vamos a escribirla de manera que esa expresión no quede con exponente negativo. Para eso toca recordar leyes de los exponentes. Entonces, de una vez, de la diapositiva anterior y de esta, estamos sacando como conclusión que toca revisar las leyes de los exponentes. Bueno, entonces, para aplicar las leyes de los exponentes, empezamos. La primera, e a la x, no pasa nada. 20 no tiene exponente negativo, entonces queda igual. Esta es la importante, esta de acá. 1 más x al cuadrado a la menos 1. Cuando el exponente es negativo, sabemos que nos está hablando del inverso multiplicativo. Como su nombre lo indica, si es inverso, es el contrario. Y si es multiplicativo, entonces quiere decir que lo contrario de multiplicar es pasar a dividir. Entonces, si esto está en el numerador, debe pasar al denominador. Entonces quedaría 20 sobre 1 más x al cuadrado. ¿Hasta ahí está claro? El proceso que se hizo. Ok, bueno. Entonces, ahora sí parece que ya está claro. Entonces, vamos a mirar. E a la x, ¿este lenguaje me sirve? Sí, miren, aquí está en la tabla la función y su antiderivada es ella misma. Ahora miro, 20. 20 es una constante, no pasa nada. Está 1 más x al cuadrado en el denominador, mírenlo acá. Pero me dice el numerador debe ser 1. Y allá está 20. Entonces, ¿cómo hago para ponerle el 1? Pues 20 sale de multiplicar 20 por 1. Entonces, miren, si yo lo pongo así, ahora sí tengo esa expresión. 20 por 1 más x al cuadrado. Ahí sí está en el lenguaje que me sirve. Y eso es la arcotangente o tangente a la menos 1 de x. Ya está en el lenguaje conveniente. Ahora, segundo, siempre vamos a hallar la integral indefinida siempre vamos a hallar la integral indefinida. También se le conoce como la familia de funciones o antiderivada general. Cualquiera de esas son la misma. Antiderivada general. Muy bien, entonces, aquí yo le había quitado la rayita. Entonces, f' de x es igual a e a la x más 20 por 1 sobre 1 más x al cuadrado. Entonces, ¿su integral cuál es? La integral indefinida, perdón. Por eso es con F mayúscula. Entonces, de e a la x es ella misma. E a la x. Más 20 es una constante que multiplica, ya sabemos que no hay problema, es ella misma. Por la integral de 1 más x al cuadrado, que es esta, tangente a la menos 1 de x o arco tangente. Entonces, tangente a la menos 1 de x. Y como es la integral indefinida, la general, aquí le pongo el más c. Listo. Entonces, ya tenemos el segundo paso, que hasta ahí es como los mismos pasos del anterior. El tercer paso es el que se aplican las condiciones iniciales para hallar
la función particular que me interesa. Entonces, a la función general hallada en el paso 2, le aplico las condiciones generales dadas para encontrar el valor de C, de la constante C. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. A la función general allá en el paso 2. Entonces, arranquemos ahí. F de X, que es la general, e a la X más 20 tangente a la menos 1 de X más C, a esta le vamos a aplicar las condiciones iniciales. Entonces, recordemos qué me dicen las condiciones iniciales. Entonces, dice, f de 0 es igual a menos 2. O dicho de otra manera, cuando x vale 0, la imagen es y igual a menos 2. Eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, arranco. Entonces, voy a empezar con la imagen. La imagen de la función f de 0 es menos 2. O sea, aquí lo reemplazo por menos 2. Es igual a... Ay, me está molestando. A. E a la X. ¿X cuánto vale? 0. E a la 0. Más 20 por tangente a la menos 1 de X. ¿X cuánto vale? 0. Más C. Y teniendo esto resuelvo. Entonces queda menos 2 igual E a la 0. Eso es 1. Todo número elevado a la 0 es 1 siempre y cuando su base sea diferente de 0. Más 20 por tangente a la menos 1 de 0. Entonces, si ustedes miran en la calculadora, arcotangente o tangente a la menos 1 de 0 les da 0. Y 20 está multiplicando a tangente a la menos 1 de 0. Entonces, queda 20 por 0 más C. Menos 2 igual a 1 más 20 por 0 da 0. No se anota, entonces pongo aquí C. Y de ahí despejo C, entonces C quedaría menos 2, 1, pasa a restar y C sería igual a menos 3. Encontré el valor de C, el valor particular de C. Por tanto, entonces ahora sí mi respuesta, la función en particular que estábamos buscando, que esa por eso va con F minúscula, es f de X es igual a E a la X más 20 tangente a la menos 1 de X más, dice ahí, una constante, ¿cierto? Pero como la constante es menos 3, entonces no es más 3, no es más la constante, sino menos 3. Y esta es la función particular que me cumple el ejercicio. Y con este ya pues terminamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Entendido? ¿Se me quedaron colgados alguno? Mientras yo abro acá. Entonces vamos a averiguar si lo que nos dio es correcto, ¿no?
Venga, corro acá. Entonces, la general es f de x es igual a e elevado a la x más 20 tangente a la menos 1 de x más c. Si no me hubieran dado condiciones iniciales, esta era la respuesta. Esta era, ahí haciéndole zoom, esa era la respuesta. Como me dieron las condiciones iniciales, entonces era esta familia de funciones. Toda esta familia, espera que me toca abrirle un poquito más para que ustedes vean el movimiento. Ahora sí. Sí, ahí sí se alcanza a ver que está subiendo y bajando, ¿no? Esa sería la general. Ahora, de esta, la que me interesa es esta. Esta, ya con las condiciones iniciales de que la imagen de 0 sea menos 2, la imagen de 0 tiene que estar acá en menos 2, entonces esta es la función particular de esa familia de funciones. Entonces la voy a escribir con G para que no se me confunda con la general. Entonces quedaría e elevado a la x más 20 por tangente a la menos 1 de x menos 3. Y le doy enter, cierro acá. Miren, de toda esa familia de funciones, esta azulita, voy a abrirla, es la que nos sirve. Entonces voy a dejar esta por ahora invisible, esta es la que nos sirve. Mire, cuando x vale 0, su imagen vale menos 2. Esa era la que nos estaba diciendo el ejercicio. ¿Sí? Mire, cumple. Ahí corroboramos que está efectivamente cumpliendo. Bueno, y obviamente, ¿de dónde la sacamos? Pues la sacamos de aplicarle a la familia de funciones general las condiciones iniciales hallando el valor que corresponde de C. ¿Hasta ahí claro, muchachos? Sí, señora. Bueno, entonces el martes no, con ustedes es el miércoles. Vamos a trabajar, el jueves vamos a trabajar teorema fundamental del cálculo. Yo lo había puesto para hoy, pero pues olvidé que es una clase de 1 hora, no alcanzamos. Entonces vamos a ver teorema fundamental del cálculo el jueves y arrancamos con los 2 o 3 primeros casos de integración, sustitución y por partes, para que pues vayan leyendo en el compendio de diapositivas que les hice del primer corte esa parte. ¿Listo, muchachos? Entonces, que tengan buen día, que descansen. Okay. Dime. Profe, yo soy del grupo D, pero entré ahorita a esta videoconferencia, pues porque ahorita en mi trabajo ya ahorita me ocupo, entonces no voy a estar ahorita en la siguiente hora, por si de pronto llama lista o algo, profe. Gracias. No, es que las videoconferencias se acaban ahorita. Es de 10 a 11. Ok. ¿Sí? Bueno, listo. Revisa el Excel del cronograma y verás. ¿Listo? Ok. Sí, señora, gracias. Para el grupo D es de 10 a 11 y para el grupo C es de 9 a 10, sino que yo les di los dos horarios para que ustedes miraran en cuál de los dos pueden entrar, no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno, entonces que tengan buen día, que descansen.